Continuamos con esta jornada a Navidad leyendo el Evangelio de San Lucas, un capítulo diario. Y de esta manera podemos aprender e ir viendo cada día cómo fueron estos sucesos hasta el día de Navidad. ¿Ok? Muy importante para nosotros es que ustedes se estén conectando y pueden escuchar el devocional diario, acompañado de su lectura y, claro, la oración del día. ¿Ok? Esta tarde a mí me toca hablar acerca del capítulo 2 de Lucas. Es un capítulo muy extenso, pero y con diferentes temas. Pero a mí me impresionó algo que creo que a usted le puede ayudar en su diario vivir. El Evangelio de Lucas nos relata en el capítulo 2 el nacimiento de Jesús, nos comenta que Jesús fue presentado en el templo, después cuando él regresó también al templo ya como un jovencito. Y de ahí quiero comenzar esto, que el Señor Jesús nos específicamente en este capítulo lo que podemos encontrar que nos ayude a entender mejor es que el Señor Jesús tuvo, en este capítulo nos habla de 3 etapas diferentes que son muy importantes para nosotros en el día de hoy. Nos habla que Él creció físicamente, que Él creció en sabiduría y que también Él creció en gracia delante de Dios y también delante de los hombres. ¿Qué nos habla en estos 3 puntos importantes? Primero, que el Señor Jesús creció físicamente. Esto nos enseña que Él fue creciendo normalmente como cualquier ser humano, pero Él, y fíjese bien lo que le voy a decir, el Señor Jesús fue presentado en el templo, pero también dice en los últimos versículos de Lucas, del capítulo 2, dice que él estuvo en el templo, se quedó en el templo, pero no se quedó dormido, ni se quedó jugando, sino él se quedó hablando con los doctores de la ley, con aquellos sabios de aquel tiempo, aquellos teólogos de aquel tiempo. Y era muy interesante porque captó la atención de ellos. Este crecimiento, hermanos, usted y yo lo podemos tener. Físicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar nuestro cuerpo, ¿ok? Es muy importante que usted cuide su cuerpo físico, porque el Señor quiere que usted esté sano, pero nosotros tenemos que cooperar con Él para estar sanos. Pero también nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús creció en sabiduría. Si tú estás leyendo la Biblia y orando, tú puedes adquirir la sabiduría que el Señor Jesús tenía. Y esto es también una promesa, porque en Santiago vemos que Jesús nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Y esto quiere decir que tenemos esa entrada directa con el Señor para tener esa sabiduría. El Señor Jesús creció en sabiduría y en gracia hacia los hombres, hacia Dios primeramente y hacia los hombres, porque los impactó. Usted puede tener esa gracia delante de las personas que lo ven, delante de su familia que no cree en el Señor Jesús, delante de sus compañeros, delante de sus amigos, sus vecinos. Usted tiene que demostrar que la gracia de Dios está con usted. Y la demuestra no por sus palabras, sino por sus hechos. Amén. Dos cosas muy importantes: crecer físicamente en buenas condiciones y también en sabiduría, en la sabiduría que el Señor le puede dar. Y después nos dice en la gracia contra la gracia de Dios y también la gracia con los hombres, que es muy importante, hermanos. ¿Cómo podemos ganar esas almas para Cristo Jesús? Nada más por nuestros hechos, no por nuestras palabras, porque nuestras palabras a veces dicen una cosa y actúan de otra cosa. El capítulo 2 es una presentación del mensaje que Jesús iba a tener durante toda su vida en el mundo. ¿Ok? Aquí nos está demostrando y nos enseña que es muy importante que cuidemos nuestro cuerpo,
que tengamos sabiduría delante de Dios y también la gracia que el Señor tiene para darnos a nosotros y poder llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado. Me alegra tanto poder compartir con ustedes este pasaje de la palabra de Dios. Lea el capítulo 2, siga leyendo diariamente un capítulo de Lucas y síganos también con nuestros devocionales. Dios me los bendiga. Que tengan un muy buen día.